esta percepción de que vivimos en un mundo lleno de TIC y que nos llena los distintos espacios, incluidos nuestros espacios de docencia y de formación, algunas veces es una sensación cómoda y otras veces es una sensación un poco inquietante. Entonces me gustaría poner en clave lo que vamos a conversar ahora y lo que podamos hacer después en los espacios en línea en clave de cultura digital. No se trata tanto de aprender sobre tecnología, no se trata de aprender sobre recursos o sobre dispositivos, no se trata de cómo se llama la app, de cómo se llama el programa o de qué orden lleva el menú. No se trata del objeto tecnológico ni de la técnica, se trata de cultura. Entonces, una de las cosas de las que nos tenemos que preocupar y encargar es de que en el espacio en el que ustedes toman decisiones, que es en el espacio de la formación y la capacitación, la cultura digital vaya impregnando las prácticas y justamente las tomas de decisiones tengan que ver con que la cultura digital mejore, enriquezca, fortalezca lo que ustedes ya saben hacer bien. A lo mejor escucharon alguna que otra vez esta afirmación y tal vez las compañeras que están en el área, más específicamente, en general los que trabajamos con tecnología somos partidarios de repetir, pero sí es fácil, pero no te preocupes, pero va a ser facilísimo. Vos sos del área de lengua, no te preocupes, hay cosas para el área de lengua que son geniales. Vos sos de matemática, es fácil. Entonces, un poco el mandato de que es fácil y de que es integrarla nos resulta algunas veces incordioso porque nos genera culpa. Como si es tan fácil, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo integrar? ¿Por qué no me resulta tan familiar en mi propuesta de capacitación decir voy a incluir? O lo hago un poco a regañadientes, un poco porque se debe, un poco porque vivimos en un mundo lleno de TIC. Entonces, a mí me gustaría hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la resistencia a la inclusión de tecnologías, que las voy a volver a significar en el sentido de llamarlas no resistencias, sino barreras. Cuando un profesor, un maestro, un director, un supervisor se decide a incluir tecnología, cuando estas tres percepciones, o por lo menos dos de las tres, le dan positivo. Cuando uno incluye la tecnología en su hacer, cuando percibe que es sencillo, que es fácil, cuando percibe que es útil, que es beneficioso, que en mi propuesta como coordinador del área tal me beneficia incluir. Y una tercera, estas dos las menciona Pedro Hepp en una investigación que hace sobre resistencia de los docentes al uso de tecnología. Y esta tercera la agrego cuando uno verifica que hay otros que también lo hacen y que con esos otros yo puedo conversar y compartir. Entonces, el primer escalón para llegar a la cultura digital es decir, bueno, no creo que sea tan fácil, pero ¿puedo percibir esto de la tecnología? ¿Me resulta fácil, me resulta útil, lo puedo compartir con otros? Entonces lo integro. Estos tres ítems son una especie de tranquilizador, son como un acompañante contrafóbico. Es decir, bueno, entonces, si esto me resulta difícil, si esto me resulta complicado, si esto no lo veo beneficioso para mi práctica y no lo integro, no pasa nada. No pasa nada, porque no está bien tratar de meter a la fuerza algo donde no tiene que entrar. Por otro lado, tenemos como una especie de mandato en las instituciones, en los medios, en los discursos acerca de la innovación. Hay un mandato acerca de cambiemos lo que había por otra cosa, hagámoslo distinto, hay que innovar, hay que innovar, a innovar, cada uno en su lugar. Entonces tenemos una especie de mandato de la innovación. Innovar o no innovar no es solamente una decisión mía, no es que yo, coordinador del área de inicial de jardín maternal, decido innovar porque se me da la gana. La innovación es, además de un discurso, además de una tendencia, un fenómeno mundial.
Si nosotros lo miramos a niveles globales, bueno, la medicina ha innovado, la geopolítica ha innovado, la economía ha innovado, la construcción, la vestimenta, el deporte. Hay un fenómeno masivo a nivel mundial que tiene que ver con la innovación. Y en educación también. En educación estamos escuchando permanentemente el discurso de la innovación, que en general está asociado al discurso de la tecnología. O sea, ¿cómo se entiende una innovación en un sistema educativo? En general, si ustedes piensan, o si googlean imágenes y ponen innovación escuela, se van a encontrar muchas fotos de computadoras, de tabletas, de dispositivos. Esas son como las búsquedas visuales, las cosas que nos hacen dar cuenta de qué es lo que todo el mundo está entendiendo cuando hablamos de innovación. Este fenómeno mundial de inversión grande, a su vez está asociado a una relativa, grandes comillas, baja utilización. Entonces, ustedes se van a encontrar hablando con sus capacitadores que forman a los profesores, esos profesores se forman, se apropian de nuevos recursos, pero la implementación normalmente es baja. El profe viene a la escuela de maestros o toma un curso y se entera de un montón de cuestiones innovadoras y la llegada al aula es de bajo impacto. Esto es algo que lo tenemos que pensar, que tenemos por lo menos que ponerlo en nuestra agenda. A mí me suele suceder muy seguido que en jornadas o en encuentros o en cursos de capacitación, cuando les preguntamos a los docentes qué de lo que aprendieron llevaron al aula, los docentes responden con una frase que es muy típica, que es: esto lo aprendo para mí. Lo aprendo para mí. Pero estuvimos haciendo esto de los mapas conceptuales. Y vos que sos profe de filosofía, ¿no lo hiciste con tus alumnos de filosofía? No, porque lo aprendo para mí. El impacto de lo aprendido, el impacto de la innovación, en general, suele ser bajo. Y creo que la pregunta sería, nuestra pregunta básica es: ¿para qué innovar? ¿Por qué nosotros pensamos que está bien innovar en educación? ¿Para qué invertir en equipamiento? Invertir en capacitación y tender hacia la mejora o el cambiar, ¿no? Muchas veces, lo puse ahí como entre comillas chiquito, estar a tono. Muchas veces tiene que ver la idea de la innovación con este mandato. Hay que hacerlo porque todos lo hacen, porque hay que ponerse a tono. Incluso habrán escuchado quizás a maestros o profesores en el aula que dicen: no, porque mis alumnos saben o mis hijos saben de esto. Entonces un poco me tengo que poner a tono. ¿Qué es eso del Snapchat y demás? Me parece que lo traigo acá solo para pensarlo. También pensar que no todo cambio, no meter o incluir tecnología, recursos, nuevas alfabetizaciones y demás implica una mejora. También hay que pensarlo porque algunas veces uno tiene ciertos derechos de defender algunas trincheras. Las trincheras analógicas, las trincheras del saber, las trincheras de la experticia, eso que a lo mejor construyeron durante toda una formación profesional propia y que no hace falta desecharlo porque no es nuevo, porque no es moderno, no hace falta. Algunas veces hay que entender que no todo cambio implica una mejora. Esto lo digo porque algunas veces se genera una especie de expectativa o de presión sobre los colectivos docentes de cambiar una cosa por otra y el cambio genera un empeoramiento. ¿De qué? De las relaciones, de las conversaciones, de las propuestas. Hace algunos años hemos visto que llegaban, por ejemplo, por decirles un ejemplo, el uso de dispositivos móviles y los chicos y los jóvenes todos estaban con dispositivos móviles o el uso de las netbooks a través del programa Conectar Igualdad o en las distintas jurisdicciones, los programas que hubo de entrega de equipamientos y la expectativa era: uy, todo va a cambiar porque como esto cambia todo va a mejorar y entonces la expectativa es tan alta que después cuando las condiciones de ejecución o de impacto no son rápidas, no son supervisibles, nos pasa que nos parece que esto no está funcionando, ¿no? Fíjense cuánto reclamo hay en relación con les dieron computadoras y no mejoraron en las pruebas estandarizadas, ¿no? Esta correlación, como si fuera causa-efecto,
también es algo que hay que trozar un poco, ¿no? Las correlaciones no son causalidades. Los cambios no siempre implican mejoras, ¿sí? Los cambios son muchos. Voy para adelante en primera, en segunda, en tercera y también en reversa. La reversa también es un cambio. Así que no solo implica saco lo que había, pongo lo nuevo y con eso va a mejorar la propuesta o la estrategia o el proyecto, sino cambio, transformo para mejorar, innovar para mejorar. Si no lo vieron, les voy a recomendar el libro de Axel Rivas, que es sobre, ¿cómo se llama? ¿Para qué innovar? Bueno, después yo se los paso bien. Innovación, es el que presentó en la Fundación Santillana, y él hace una primera pregunta muy interesante que dice, ¿qué se entiende por innovación? ¿Queremos innovar? ¿Qué es innovar? ¿Y para qué hay que innovar? Y a partir de eso desglosa una serie de contenidos súper interesantes, pero además muy prácticos, porque lo que nos suele pasar a los que estamos en niveles de formación es que a veces perdemos un poco de vista el llano, el aula, ¿no? Pensamos en algunas cosas que tienen que ver con contenidos, con conceptos, con saberes, con conveniencias, y nos vamos olvidando de que eso se va en catarata trasladando. Otra cosa que me parece que lo podríamos tener como una premisa es que nosotros enseñamos y aprendemos en ambientes, en entornos. Los entornos cambian como los ecosistemas se adaptan o se desadaptan a nosotros, y nuestra impronta de docencia ha transitado a lo largo de muchos siglos, porque nosotros somos como deudores o herederos de una profesión que tiene muchos siglos de conformación, ha decantado a través de varios entornos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que somos educadores de varios entornos. Les voy a decir a qué me refiero con esto. Un primer entorno es el entorno de lo oral. Es esto. Yo les hablo, les cuento cosas, ustedes me prestan atención y como me la prestan, yo les tengo que devolver después. Y esta es la transacción de la oralidad. En esta transacción los docentes nos sentimos cómodos. Nos criamos en ese formato. Escuchamos, sabemos lo que es escuchar y hacemos el shh en las reuniones. Estamos acostumbrados a educar, a aprender en el entorno oral. Nos sentimos bien ahí. Incluso cuando agarramos la tiza y explicamos, nuestra enseñanza es la oralidad. El segundo entorno es el entorno de lo escrito, la cultura escrituraria. Me tocó este sábado estar en un congreso de docentes rurales en Córdoba y hablamos también un poco de la escritura, el libro, el cuaderno, si el libro llega o no llega al monte, la dificultad o la riqueza o la heterogeneidad de tener chicos de distintas edades, etc. Y en un punto hablábamos de la cultura de lo escrito tiene tanta valoración. ¿Cuántos cuadernos llenaron los niños? ¿Cuántos libros leyeron? Con esta maestra subrayaron todo el manual, con esta subrayaron la mitad. La cultura de lo escrito impregna muy fuertemente en nuestras prácticas de docencia. Y no importa en qué área estemos, educamos, aprendemos, enseñamos en un entorno escriturario. Estamos acostumbrados a ese entorno, que no fue rápido, que no fue un pasaje rápido. Tardó mucho tiempo el libro en convertirse en un objeto sagrado o casi sagrado, ¿no? Y fíjense que más allá de todo lo que tenemos disponible digitalmente, el objeto libro, el texto escrito, vayan a leer el texto, cómprense la fotocopia, lean tal cosa. Uno se descarga los libros de internet, pero también le gusta así como hojear el papel, ¿no? Es otra sensación. Yo, por ejemplo, que soy un poco adicta, compro muchos libros y una cosa que hago es el olor del papel, ¿no? Alguna vez iba por la calle oliendo un libro y una persona se me quedó mirando y después me dijo, así como yo también huelo el libro nuevo cuando lo compro. Eso es parte de nuestra cultura. Educamos en el entorno escrito, enseñamos en el entorno escrito, aprendemos en el entorno escrito. Y ahora tenemos lo que se llama el tercer entorno.
es el entorno de lo digital. Cuando yo hablo de un entorno, de un ambiente, cuando uno está en el medio de un ambiente, el ambiente lo rodea de manera completa. Lo oral nos rodea de manera completa, lo escrito también lo tenemos por todos lados, en las etiquetas, en los carteles, en todas partes, lo oral también. Lo digital también hace este efecto de ambiente de entorno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos pasa que todavía muchos de nosotros no somos plenos ciudadanos de la cultura digital? Que en este entorno no nos formamos. A este ambiente tuvimos que llegar. En tanto que nuestros bebés, niños y jóvenes, sí, los que hoy son bebés, niños y jóvenes, sí se criaron en este tercer entorno, en el entorno de lo digital. Y este entorno impregna todo lo demás, penetra, permea todo lo demás y toma de todo lo demás. Los grupos de WhatsApp son un excelente medio de comunicación. Al principio usábamos texto y estábamos felices. Después le agregamos los emoticones y estábamos más felices. Y luego apareció el mensaje de audio. Te mando un audio porque es más rápido. No es porque es más rápido, es porque estamos formados en la cultura de lo oral. Porque lo oral nos parece más personalizado, sí, también nos parece más veloz. De alguna forma podríamos decir que el entorno digital regresa a la oralidad con el mensaje de WhatsApp. No sé, hay algunos que tienen la teoría de que estamos en una era post-Gutenberg, ¿no? Ya pasó la etapa de lo escrito, ahora volvemos a revalorizar la cultura del oral, más volátil, más líquida, menos firme, menos estable. No lo creo del todo, pero bueno. Sí, lo que sucede entonces es que en el entorno oral nos sentimos cómodos, en el entorno escrito nos sentimos cómodos, en el entorno digital todavía no estamos tan cómodos. Y lo que tenemos que hacer es aprender de nuevo las dos cosas que aprendimos en lo oral y en lo escrito, que es a leer y a escribir. Como si ya sabemos leer y escribir. Ok, pero hay que aprender a leer y a escribir en digital. Es otra cultura, es otra manera de comunicar, ¿no? Fíjense, la otra vez hablaba Karina del uso que los jóvenes y los estudiantes le dan a YouTube como un lugar donde buscar tutoriales. Hoy justo a la mañana estaba mi hijo mirándose un tutorial de audio y dice, todo lo que pensaste ya un mexicano lo convirtió en tutorial. Es así, uno entra en YouTube y se encuentra, algún mexicano hizo un tutorial de algo. ¿Sí? Mexicanos y colombianos son como amigos. Esperen una cosa, me olvidé decirles lo siguiente, antes de empezar del todo. Allá arriba, ¿ven? Que dice Google Slides. ¿Ven esa dirección? Bueno, ustedes pueden entrar ahí con sus celulares o con sus compus. Sí, si quieren. Les digo para qué. Es un sistema de preguntas en línea. Lo que hace es que, en lugar de estar mirándome así, frunciendo el ceño y como no entendiendo, o entendiendo bien o haciendo cualquier gesto, usan el celular, o usan la tableta, o usan la computadora, y pueden dejar ahí una pregunta. Si alguno entra, dígame si está abierto como para hacer preguntas. Bueno, ¿para qué sirve este lugar con preguntas? Para que ustedes, si quieren, mientras yo voy hablando, escriban una pregunta. ¿Qué pasa si la pregunta que escribe Ruth, por ejemplo, es interesante para otros? Y dice, yo iba a preguntar lo mismo. En lugar de preguntar lo mismo, le ponen un like a la pregunta que les gustó. Y cuando termina la presentación, las preguntas más votadas quedan más arriba. Bueno, esta es una herramienta, es un recurso. No es que necesito que todos lo usen, no es que es obligatorio, no es compulsivo, pero quieren, lo usan. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aprovecha ahí. ¿Pudieron? Si no, no hace falta que entren, pero si quieren, entren. Bueno, otra de las cosas que sirve, para lo que sirve el preguntador de Google Drive, por ejemplo, si ustedes están dando una presentación y cuando termina la presentación hacen esto de, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Vieron? ¿Alguna vez les habrá pasado dando una charla? Terminan de dar la charla y dice, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y uno dice, sí, yo. En mi escuela no recibimos... Esa no es una pregunta, ¿no? Quiere contar una historia.
Entonces, cuando ustedes pueden activar esto, dicen, miren, a medida que yo hablo, si quieren preguntar algo, si algo les queda, tengo como algo que me molesta acá, si algo les queda dudoso, vayan preguntando ahí, no hay problema, no me voy a ofender si están con los pulgares activos, no pasa nada. Bueno, es un recurso más, es parte de la cultura digital. Algunas de estas cosas en vivo, de interacción en vivo, tienen que ver también con la cultura de nuestros chicos, jóvenes, bebés todavía no, que no entraron en el entorno escrito, pero pronto. Como les decía al inicio, hay un punto de tensión entre la tecnología y la pedagogía. Quizás algunos de ustedes lo viven más intensamente y otros más livianamente, pero en general se da este punto de tensión. Hace muy poquito en un congreso sobre educación tecnológica, Jordi Adeli, que tal vez ustedes lo conozcan, decía, tenemos muchas apps, tenemos muchos recursos, tenemos muchos objetos digitales, tenemos muchos repositorios, tenemos muchos juguetes, no nos alcanza la pedagogía para tanta tecnología. Y verdaderamente lo que necesitamos es más pedagogía. De lo que se trata un poco entonces es de pedagogizar todo lo que existe en el plano de pedagogía. Bueno, esta es una buena pregunta, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo porque la pregunta del hijo de una compañera, el nenito creo que tenía 3 años cuando hizo esa pregunta y le dice, mamá, ¿cómo salió el hermanito de la panza? Y ella, maestra de nivel inicial, se frotó las manos como las moscas, dijo, ahora sí voy a aplicar todo lo que sé para contestarle cómo salió el hermanito de la panza, y le empezó a contar porque papá y mamá se quieren mucho, etcétera, etcétera. Y cuando la explicación avanzaba, el niño en un momento le dice, mamá, pará. Solo quiero saber si puede volver a entrar. Le molestaba al hermanito. La verdad, algunas veces lo que hacemos, como dice Freire, respondemos preguntas que no nos hicieron, ¿no? Ahora, en la cultura digital, en el entorno digital, en el medio conectado, nos tenemos que preguntar si esas buenas preguntas de la educación cambian, si cambian las preguntas o cambian los referentes de las respuestas. Esto que la otra vez también lo dijo, no me acuerdo si lo dijo Cari o alguien lo comentó, dijo, mi hijo se iba a una fiesta de 15 y estaba buscando cómo hacía para curarse un barrito. ¿Y a dónde lo preguntaba? En internet, ¿no? Bueno, algunas veces lo que cambia no es tanto la pregunta, sino el referente. ¿A quién le pregunto? Hay un investigador que dice, cuando yo era niño, mi padre tenía todas las respuestas. Porque cualquier cosa que yo le preguntaba, él me decía, búscate un libro. Todas las respuestas eran, búscate un libro. Ahora lo que sucede es que cuando uno tiene una duda, consulta en Google. Lo que se saltean muchas veces las generaciones jóvenes es la mediación del adulto. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces hay una especie de, bueno, me paso este salto, lo saco, porque alguien en esa red conectada debe tener 1 o 2 o 100 respuestas. Acerca de cómo buscamos, cómo validamos, etcétera, es algo que me gustaría tratarlo después en el entorno virtual, porque una de las típicas actividades de TIC es busquen tal cosa, investiguen. Incluso uno piensa en una formación, en una capacitación y dice, bueno, vamos a decir que investiguen sobre tal cosa. Y el busquen o el investiguen no es una buena pregunta. De hecho, no es una pregunta. Bueno, usé este perrito del meme para advertirles. Se van a encontrar mucha gente con esta carita bella que les diga que las tecnologías, queridos profesores, queridos coordinadores, han venido para ayudarles. Entonces uno se siente feliz porque dice, ay, qué bueno, ahora voy a poder poner en línea mis cosas y voy a poner las planificaciones y vamos a debatir con los compañeros y vamos a hacer trabajo colaborativo, que está tan de moda, etcétera. Y las TIC vienen a ayudarte porque todo va a ser más fácil, más lindo, más alegre, más divertido, más innovador con las TIC. Y otros días van a tener esta cara de todo, no me gusta lo que me está saliendo, no sale mal, me da problemas, me cuesta más que lo que me costaba antes, al fin, ¿para qué quiero las tecnologías y demás? Entonces,
a medida que uno se va metiendo en la cultura del uso de tecnologías, va pasando un poco esto. Un rato feliz, un rato enojado, un rato triste, un rato alegre, un rato me encantan, un rato me parecen tremendas. Bueno, advierto porque esto parece que nadie nos advirtiera previamente. Parece que todo va a ser de color de rosas o que todo va a ser malo. Entonces, estas extrapolaciones a veces se trasladan desde nuestra percepción a la percepción de las personas con las cuales trabajamos y de esas personas a las otras con las cuales trabajan y de esos otros a los alumnos o a los estudiantes, que son al final los destinatarios de la formación. Entonces, como se los mencioné al principio, me gustaría hablar de algunos de estos que llamamos factores o barreras o resistencias a la inclusión de tecnología. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque si nos vamos a estar planteando que para el año próximo, que para el 2018, que ya ahora en diciembre, cuando nos ponemos con la cabeza a pensar la planificación de 2018, queremos que haya una impronta de la tecnología de manera más transversal, más integrada, más cultural en nuestra práctica, entonces tenemos que saber que hay algunos factores que operan como barreras o como resistencias. Decidimos llamarlos factores y barreras, como resultado de una investigación que empezamos a hacer en 5 países sobre las resistencias de los profesores a la inclusión de tecnología. Y a poco de andar nos dimos cuenta de que esos docentes sindicados marcados como resistentes, porque nosotros íbamos a las escuelas a entrevistar y le preguntábamos al director, ¿cuál es un profesor que no sea usuario o que sea resistente al uso de la tecnología? Ah, el de literatura de quinto. Y vamos a entrevistar al de literatura de quinto. Y resulta que él cuando nos contaba o nos relataba tenía una experiencia de usuario de tecnología que a esta altura, más o menos, todos los adultos y sobre todo los que trabajamos en docencia, la tenemos. Todos tenemos un mail. Todos tenemos un celular y alguna vez sacamos una foto. Que seamos más o menos usuarios. Entonces, todos relataban una experiencia de usuario de tecnología que no se correspondía con la imagen del docente resistente. Cuando uno indaga un poco más por qué no usar las tecnologías en tus clases, aparecen estas que nosotros llamamos barreras. Y las barreras son atendibles, son razonables, son respetables, son verdaderas. No están inventando para no usar la tecnología, no son vagos, no somos vagos. A veces somos vagos para algunas cosas. Estos factores o estas barreras pueden ser por lo menos de 3 índoles: factores institucionales, factores personales y factores pedagógicos. Cuando un profesor te dice, no, a mí me gustaría, pero en mi escuela la llave de la sala de computación la tiene solamente la de tercero B, o no nos prestan la sala de video para no sé qué, o pusieron una pizarra digital en mi escuela, pero la pusieron en el patio, y justo cuando yo la quiero usar están los de educación física. Entonces, hay algunos factores que son propios de la cultura institucional, otros que son personales. No porque los chicos se van a distraer, no porque los contenidos que yo doy no necesitan tanta tecnología, yo se los puedo dar de otra manera. Prefiero que hagan una buena lectura, ¿no? A ver si algunos se reconoce en ese discurso. No, pero necesitan charlar con otros docentes, no necesitan tanta tecnología. Son cuestiones que tienen que ver con lo personal, también las que se relacionan con el control o con la pérdida del control, con la vigilancia, con el miedo, con el susto por la privacidad y demás. Algunas de esas emociones actúan como barreras personales al uso de la tecnología. Y después, por cierto, está la sensación de no ser competentes o de no ser digitalmente competentes. Esto se soluciona. Porque si uno quisiera ser digitalmente competente, lo puede hacer. Si yo quiero correr una carrera de 42 kilómetros, no voy a poder. Podía a los 20, a los 30, a los 53 y medio ya no puedo. Entonces, eso ya no lo voy a hacer. Pero hay algunas competencias que sí puedo adquirir. Algunas competencias que me van a poner en disponibilidad de hacer ciertas cosas. Los factores personales y los factores pedagógicos, es decir, cuánto sé,
cuánto aprendí, cuánto de lo que sé de mi competencia profesional docente me sirve para utilizar tecnología en mis espacios de práctica, eso también es mejorable. Las condiciones institucionales son más complejas, porque si en una escuela instalaron la pizarra digital en el Zoom, uno puede hacer una sugerencia al capacitador para que se la transmita al docente, pero es un poco más difícil de sortear esa barrera. Pero ¿de qué me sirve saber? Me sirve para entender, me sirve para comprender que si no se da uso a este recurso o a este dispositivo, hay algunas razones que son lógicas, que son atendibles. Algunos de estos factores o barreras de resistencia a los que llamé pedagógicos, que tienen que ver con el saber, el aprender, el saberse competente, también los llamaría pragmáticos, tienen que ver con esta sutil diferencia entre tener acceso y tener fácil acceso. Es un poco relacionado con lo del principio. ¿Cuándo incorporo TIC en mis prácticas? Cuando es fácil, cuando es beneficioso, cuando hay una red de personas que lo van a compartir conmigo. Si a mí me dicen, bueno, pero vos tenés acceso, los chicos tienen celulares en tu escuela, tienen acceso. Una cosa es el acceso y otra es el acceso facilitado, el fácil acceso. Entonces, simplemente esto nos sirve para ponernos en clima, en un clima comprensivo hacia nuestros capacitadores, hacia los profesores y maestros que ellos forman y también para nosotros mismos. Es decir, algunas veces lo que pareciera una resistencia es una barrera. Tengo posibilidades de acceder, el acceso es fácil, está facilitado, hay recursos, hay disponibilidad. Si yo pido una cosa, ¿en cuánto tiempo la voy a tener? Ese tipo de factores y barreras son los que hay que pensar. Y por cierto, la resistencia desaparece o se achica o baja cuando uno logra percibir más beneficios que dificultades. Si uno percibe que va a tener más dificultades que beneficios, desiste, porque va a tener que perder cosas, va a tener que ceder, y en general aparecen algunos temores asociados con hago este cambio, hago este movimiento, me salgo de esto y me pongo en esto, pero valoro, hay una matriz que es la matriz del cambio, yo no me acuerdo si la puse acá, a ver, no importa, pero es que tiene que ver con si cambio, ¿qué gano? Si cambio, ¿qué pierdo? Si cambio, ¿qué no gano? Si cambio, ¿qué no pierdo? Y uno hace ese cálculo todo el tiempo. A ver, salgo de la planificación en papel y me paso a la planificación en digital. ¿Qué gano? ¿Lo que gano me vale la pena? ¿Me beneficia suficiente? Entonces me paso. Y lo tengo que hacer porque es obligación, porque hay que presentarlo así. Bueno, pero lo veo como con pesadumbre. Eso es una barrera, hay que trabajarla. No sé si escucharon alguna vez esta frase. Deberías salir de tu zona de confort. Ay, vos deberías salir. ¿Por qué no probás a salir de tu zona de confort? ¿Seguís usando el Paint? No, tenés que usar el Photoshop. No, pero el Photoshop hay que comprarlo. No, yo con el Paint pinto 3 cositas, no necesito más. O tenés que usar el GIMP, porque somos todos el software libre y si no, los talibanes, es un problema. Entonces, pero yo estoy cómoda usando el Paint o usando el PowerPoint o lo que sea. No quiero decir más marcas. Pero algunas de estas cosas suceden en relación con la tecnología. Debería salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, si alguna vez les dijeron esto, creo que sí, que alguna vez se los han dicho, o no uses más el Facebook que para viejos, ¿no? No, el Facebook usan los viejos, los abuelos, sí, es verdad. Los abuelos usan el Facebook para decirle feliz cumpleaños a los nietos y los nietos huyen espantados. Pero no es verdad que todos los chicos hayan salido del Facebook y hayan migrado. No es verdad. No es verdad. Cuando necesitan hacer algo y que se entere toda la familia y que los vengan a ver al recital y les compren las entradas, van al Facebook de nuevo. Entonces, no nos compremos esto de que ay, lo que pasa es que estás ahí porque es tu zona de confort. Andate al Twitter. Y si a uno no le gusta el Twitter, y si a uno no le gusta cambiar de ese recurso, de ese dispositivo, de esa herramienta, si uno se sentía más cómodo con una cosa, bueno,
Piano, piano, se va lontano, ¿no? Una cosa que me gustaría transmitirles es esta, que es otro punto de vista sobre lo de salir de la zona de confort. Y que lo tomé de una persona que yo sigo en Twitter, que es Lloriento, y él habla del cambio en este sentido. Dice, tu zona de confort no es el sitio donde estás apoltronado, donde estás aplastado, donde no haces nada. Tu zona de confort es donde estás motivado. Esa es tu zona de confort. Entonces, ¿por qué saldría uno del lugar donde está, además de cómodo, además de confortable, motivado? Bueno, uno saldría de esa zona si encuentra una zona mejor. Así que cuando uno quiere salir del no tecnología hacia el sí tecnología, lo que tiene que pensar es que sale de una zona de confort para estar en otra. Entonces, cuando uno quiere, en el caso de ustedes, gestionar, liderar, organizar, llevar adelante una transformación de cultura digital, tiene que pensar que si te interesa que tu capacitador, tu director, tu supervisor, tu compañero de grupo salga de su zona de confort, le tenés que mostrar otra zona de confort. Si te interesa que la cultura digital se instale en tu área de trabajo, tenés que ver cómo harías para que eso sea a su vez motivador. Y estar motivado no quiere decir estar eufórico. No quiere decir, ¡ah, vamos todos con la tecnología! Eso no es estar motivado. Eso es estar nervioso. Estar motivado es tener motivos, tener propósitos. Y ahí ustedes saben cuáles son sus propósitos y cuáles son sus motivos. Enfoquen en esos propósitos y en esos motivos. Me gustaría solo mostrarles una cosa que se entiende como un modelo de inclusión de TIC. Es un modelo teórico, si quieren, hay muchos, hay unos cuantos, pero uno que tal vez nos sirva, ¿sí?, para poner en perspectiva. Simplemente se los cuento y después se los paso para que lo analicen y lo puedan leer. Primero, el modelo TIPAC, que tal vez ustedes lo conocen, basado en la pregunta ¿qué debería saber un profesor? Esto viene del modelo de Schulman, del modelo que existe un contenido disciplinario y una pedagogía y que hay una intersección que es el conocimiento didáctico del contenido. A este modelo de Schulman se le suman los investigadores Mishra y Kohler la cuestión de incluir tecnología en la enseñanza, en lo que debería saber un profesor. Lo estoy pasando súper rápido porque esto lo pueden encontrar en línea y de todas maneras yo se los paso acá. La idea es que este modelo cruza estos tres componentes en el marco de un contexto, la pedagogía, el contenido y la tecnología, y encuentra que en todas las zonas de interacción son zonas de toma de decisiones, en la que yo puedo tener una mayor sabiduría, un mayor conocimiento de la pedagogía o del contenido o de la tecnología, y donde se cruzan es donde se da la cosa interesante. Una de las salvedades que me gusta mucho decir del modelo TIPAC, porque todo el mundo dice, donde los tres se juntan, donde los tres interseccionan, es donde tenemos el conocimiento tecnológico disciplinar del contenido. Pero a veces, dependiendo de qué estamos enseñando o en qué nos estamos enfocando, no son tres pelotas del mismo tamaño. A veces es más fuerte el contenido disciplinar, a veces es más fuerte la pedagogía. Depende de lo que yo esté enseñando. Es como, ahí yo hablo del banquito de tres patas, ¿no? O un banquito de tres patas. Este es otro modelo, una matriz, la matriz de integración tecnológica, el modelo TIM. Sobre todo se ha utilizado en escuelas para poder tener un panorama de qué también estaban haciendo en la escala de integración de tecnología en las decisiones curriculares. El modelo toma estas 5 características de lo que considera entornos de aprendizaje significativos, ¿no? Un entorno de aprendizaje significativo es activo, colaborativo, constructivo, auténtico y orientado a objetivos. Y lo cruza con 5 niveles de integración que transitan a lo largo del tiempo, digamos, son diacrónicos, ¿no? Que tendrían que ver con tecnología, el momento de entrada,
de acceso a la tecnología, el momento de adopción, cuando yo la adopto, cuando la adapto, cuando la uso para lo que me interesa, un momento que llama de inmersión y un último uso de la tecnología como una tecnología transformadora. Entonces, miren, esto sería 5 características de los entornos de aprendizaje significativos y 5 niveles de integración tecnológica. Y entonces la matriz cruza estos entornos con tiempos y lo que obtiene es esta matriz de integración tecnológica. Sobre la base de esta matriz van tomando distintos conocimientos y hay un montón de planillas, ¿sí?, dadas a las escuelas y a las instituciones para que vayan teniendo en cuenta, dice, bueno, tengo este contenido, en la etapa de entrada de la tecnología puedo hacer esto, en la etapa de adopción esto, en la etapa de inmersión tecnológica esta otra cosa, yendo hacia distintos entornos de aprendizaje. Y el modelo SAMR, el modelo se llama, así no se pronuncia, es impronunciable, SAMR. Yo siempre le digo SU de sustitución, A de aumento, MO de modificación y R de redefinición. Entonces ahí se lo pueden acordar porque es SU, amor, su amor. Ahí más o menos nos lo acordamos, su amor. Yo puedo usar las tecnologías como herramienta sustituta. Es decir, en lugar del texto en papel, el texto en Word. Sustitución, analógico por digital, digital por analógico, pero no aumento, no cambio, no modifico sustancialmente. Esto es desayuno mate en lugar de desayunar café con leche. Es sustitución directa. Puedo usar las tecnologías en modo aumentativo, expansivo. Uso un recurso, o una herramienta, o un dispositivo digital para sustituir con cierta expansión, con cierta mejora. No solamente uso el texto en formato digital, sino que uso el procesador de texto para buscar los sinónimos o para usar comentarios. Por eso pensaba en esto, digo, esto no es solo sustituir, esto también es aumentar la experiencia con el uso de un recurso. El paso de modificación es cuando entendemos que la inclusión de tecnologías permiten rediseñar la experiencia de enseñanza o la experiencia de aprendizaje. Y esto sería como mate con yuyos, ¿no? Le ponemos algo más, aumentamos el mate. Esto es cuando las TIC te permiten rediseñar la experiencia, ya no es lo mismo. Agregué tecnologías, entonces le agregué un mapa con geolocalización. Bueno, ya modifiqué la experiencia, ya es otra cosa. Ya no es lo mismo que el mapa colgado en la pared donde yo decía. Estoy usándolo, por ejemplo, en la pizarra y marco de un punto al otro y recorridos y tiempos y demás. Y esto sería como, ya no es solo el mate, son un montón de cosas que además aparecen en torno del mate. Hace calor, tomo mate frío. Es un mate modificado, es otra cosa. Y por último, la última etapa es la etapa de redefinición, que es cuando las tecnologías te permiten crear nuevas actividades de aprendizaje que modifican de manera completa la experiencia de docencia. Para entenderlo bien, esto sería, uso las tecnologías para una actividad que no puedo hacer sin tecnología. Esto que yo propongo, sin tecnología no lo puedo hacer. Voy a hacer un foro donde se compartan y qué sé yo, y generen un video que muestre su escuela. Ok, esa propuesta no la puedo hacer sin tecnología. Redefino completamente la experiencia de aprendizaje. Esto sería como el Raspberry Tereré, que ya no sé si eso es mate. No sé, pero yo estuve en un país de Centroamérica y me dijeron, ¿sos argentina? Esto es de yerba mate. Esto es mate, me dijeron. Chiquito no es mate. Esto es una redefinición completa de la yerba. Pero me decían, sí, es mate. Guayaquí, Raspberry Tereré. Es como una salsa de yerba mate. Una cosa que no era mate, pero era una especie de perversión del mate. Este es el mismo modelo explicado visualmente con otra metáfora, pero es lo mismo, fíjense. Sustitución, aumento, modificación, redefinición, ahí pareciera que es a niveles de profundización del uso de tecnología. Que es cierto, yo para hacer una experiencia redefinida, o sea, para hacer algo con tecnología que no lo puedo hacer sin tecnología, necesito sumergirme, necesito tener más competencias, más talentos, más habilidades, necesito usar más cosas. No puedo hacer una conversión completa de mi propuesta didáctica
utilizando tecnología si no me sumerjo, si no me zambullo. Entonces, está bien un poco la idea del hombrecito nadando y sin tecnología, que es el que dice, ¿qué habrá en el océano de la tecnología? ¿Qué habrá allá? Entonces, puedo hacer una inmersión. Primero miro un poquito, después me sumerjo más. A medida que voy incluyéndome más en la tecnología, metiéndome, zambulléndome en ese entorno, voy a poder hacer usos más enriquecidos y más apropiados. La sustitución y el aumento, el uso de tecnologías como sustitución y aumento o expansión, suele quedar más asociado a este tipo de verbos, que son verbos muy queridos para la formación docente. En tanto que la modificación y la redefinición se suelen asociar más a este otro tipo de verbos, ¿sí? Cuando yo uso tecnología solo para sustituir y para expandir un poquito, en general tiendo hacia la mejora, porque ¿para qué voy a meter tecnología? Como la pregunta está, entonces ¿para qué invertimos en el jardín en tabletas? Si al final era lo mismo, ¿no? Yo tiendo hacia la mejora, pero cuando me propongo hacer una modificación o una redefinición completa, lo que estoy tendiendo es hacia la transformación. La transformación suele ser más dolorosa y hay que dejar cosas de lado. El otro día hablábamos del currículum como un 1000 hojas, que nunca renuncia a nada. Y bueno, cuando uno piensa en hacer una inclusión fuerte de la tecnología, modificando o redefiniendo la experiencia, en general tiene que renunciar a algunas cosas, ¿sí? Tiene que decir, bueno, voy a hacer este uso intensivo, pero entonces no voy a poder dar todos los puntos del programa, por ejemplo. Y esto se enfrenta con algunas barreras institucionales, pedagógicas y demás. Por último diré que en este primer punto de la mejora, en cuanto a herramientas tecnológicas, nos vamos a encontrar que para estas dos hay más herramientas para enseñar, para los enseñantes. Y en tanto esas dos, hay más herramientas para los aprendices, para la producción, para la generación, para un verbo que ahora utilizan mucho también las nuevas generaciones, que es publicar. Vieron que a nosotros nos gusta más decir compartir, pero el compartir es publicar. Algo que en otras épocas formativas, uno cuando tenía 10, 12 años, no pensaba en publicar lo que hacía en clase. Ahora sí, lo voy a compartir, lo pongo en el Instagram. Lo voy a postear, es publicar. Publicar es hacerlo público. Y para hacerlo público en general se necesitan más herramientas para que los que aprenden produzcan. Esto también se instala sobre la base de aquella idea de lo oral, lo escrito, lo digital, porque son nuevas habilidades de comunicar, nuevas habilidades que necesitan nuevas herramientas. Bueno, muchas gracias.